Hola, hoy vamos a hablar de la formación del pretérito, específicamente los verbos regulares. Primero, empezamos con los verbos AR. La primera cosa que hacemos es eliminar la AR. Luego, ponemos las terminaciones. Son aste, o y amos, astes, aron. Entonces, hablar será hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes, hablaron. Cerrar va a ser cerré, cerraste, cerró, cerramos, cerrastes, cerraron. Ojo! Even though cerrar is a stem-changing verb in the present, we ignore that in the preterite. Otro verbo, mostrar. Mostré, mostraste, mostró, mostramos, mostrastes, mostraron. Y recuerda, verbos AR no tienen cambios radicales en el pretérito. Verbos car, gar y zar tienen cambios ortográficos, es decir, they have spelling changes. We change the letters to reflect the pronunciation of the verb. Por ejemplo, buscar en la forma yo cambia a busqué. Momentito en inglés. So we change the C to a QU to give us the K sound, just like when we say ¿qué pasa? ¿Qué tal? If we left that as a C, that would be a th or se sound. So we need to change the letters to reflect the actual sound that we're saying. Busqué. Llegar is llegué. So again, we're not changing anything. We're just adapting the letters to reflect what we're actually saying sound-wise. Comenzar, comencé. Bien. Ojo, estos cambios solo ocurren en la forma yo. Por ejemplo, sacar es saqué con QU, pero para las otras formas, sacaste con C, sacó con C, sacamos, there should be a C there, sacastes, sacaron. Jugar es la misma cosa. Jugué y luego G, 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 G y G. Comenzar, la misma cosa. Comencé y luego Z, 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 Z. Muy bien. Algunas preguntas de práctica. Contesta estas preguntas, es decir, go ahead and answer these questions, pause the video, and then check to see if you conjugated your verbs correctly. Muy bien. ¿Tocaste un instrumento? Sí, toqué. Or no toqué. ¿Buscaste tu mochila? Busqué. ¿Empezaste tu tarea? Empecé. ¿Llegaste? Llegué. ¿Practicaste? Practiqué. ¿Cuánto pagaste? Pagué. ¿Explicaste el problema? Expliqué. Muy bien. Ahora vamos a hablar de verbos ER e IR. Como con los verbos AR empezamos con el infinitivo y eliminamos la ER. Luego ponemos las terminaciones, que son I, iste, yo, imos, istes, ieron. Una cosa muy importante en inglés. Ojo, pay attention to the fact that the accent mark on this third person is over the O, just like it is on AR verbs.
A lot of people have a tendency to put this accent mark somewhere else. The accent goes over the O. Bien. Comer. Comí, comiste, comió, with the accent mark on that O. Comimos, comistes, comieron. Volver. Otra vez. Vamos a ignorar el hecho de que tiene cambios radicales. Es decir, we're going to ignore that it's a stem-changing verb because it stem changes in the present, but not in the preterite. Es eso. Bien, volví, volviste, volvió. Volvimos, volvistes, volvieron. Verbos UIR, verbos AER y también verbos EER hacen cosas interesantes. Construir es construí, normal. Construiste, normal. Pero luego construyó. En la forma nosotros, construimos, normal. Construiste, normal. Luego construyeron. Estas dos formas son las únicas que tienen acentos. You'll see why this is important in the next slide. Caer es caí, caíste, cayó. Pero ojo, tenemos un acento aquí. Voy a explicar. So caí, that makes sense. It's the first person singular. We need to have an accent mark there. Why do we need to have it here? What this does is it separates the ca from the iste. So this is caíste. If we didn't have this accent mark here, it'd be caiste. So the same separation is going to go on over here. Caímos, caístes, cayeron. The Y does a separation for us between the first and the second syllables. But for these, we need this I with an accent mark, caímos. And again, if we didn't have it, it would be caimos, or this would be caistes. So that's going to repeat for the next verb. And ojo, this is again the only one without an accent mark. Leer is going to do the exact same thing that caer just did. So, leí, leíste, leyó, leímos, leístes, leyeron. Again, we have this accent mark to separate the first syllable from the second syllable. And once again, leyeron is the only form that does not have an accent mark. Bien, oír. Same thing. Oí, oíste, oyó, oímos, oístes, oyeron. Muy bien. Vamos a resumir. Verbos AR tienen las terminaciones e, aste, o, amos, astes, aron. Tenemos que recordar que los verbos car, gar, zar hacen que, ge y ce, solo en la forma yo. Verbos ER y R tienen las terminaciones I, iste, yo, imos, istes, ieron. Los verbos UIR, EER y AER tienen yo y yeron. Y también algunos acentos adicionales sobre la I. Y, por favor, recuerda que los acentos en la tercera persona están sobre las os. Para los verbos AR sobre la O y para los verbos ER y R están sobre la O. Muy bien, un poco de práctica. Por favor, haz pausa con el video, pause the video, conjugate these verbs, and press play when you're done to check your answers. Muy bien. Destruiste. Llegué.
cayeron, estornudaste, escribimos, comencé, perdió, vivió, caminaste, creíste, cargamos, construyeron, empezó, oímos. Y ya está. Espero que esto te haya ayudado. Adiós.